Avanzamos en esta mañana, señoras y señores, mañana de día jueves. Como siempre, acercándote toda la información, la actualidad y por supuesto la buena música. En este caso está sonando la música de Cher, esto es Believer. Nos vamos a ir nosotros en esta mañana a lo que tiene que ver con información internacional, tiene que ver con lo que sucede en Brasil y lo que por ahí muchas veces no se cuenta también de lo que sucede en Brasil. Para eso nosotros vamos a tomar contacto. Es argentino, está viviendo en Brasil y nosotros vamos a tomar contacto con él. Estoy hablando de Carlos Eduardo Marenco, que estamos en vivo trabajando desde allí. Carlos, ¿cómo le va? Buen día. Noemí, Nicolás, los saludamos aquí en FM10. Gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo le va? Buen día, buen día. Bueno, siempre un placer poder charlar con usted y gracias por este tiempo que nos está dedicando. ¿Cómo no? Bueno, estamos es un placer poder estar en contacto con la audiencia de ustedes que atiende a la comunidad de la ciudad de Funes. Estamos en vivo trabajando. ¿Desde dónde estamos en vivo en Brasil? En el estado de San Paulo, más precisamente en la ciudad de Campinas, que está situada a 100 kilómetros al noroeste de la ciudad de San Paulo. Entre la ciudad de San Paulo y Campinas, en ese trayecto, uno pasa a través del trópico de Capricornio. Carlos, Campinas, si me disculpa Noemí, Campinas es una ciudad de alto desarrollo tecnológico e industrial, tiene la segunda universidad de mayor prestigio de Brasil, la Universidad de Campinas, tiene aproximadamente 1.200.000 habitantes, una gran cantidad de industrias multinacionales están situadas en Campinas y su región metropolitana. Podría agregar también que dentro de la ciudad de Campinas hay un gran desarrollo tecnológico y es considerada como el Silicon Valley de Brasil. Claro, claro. Hablando de San Pablo, precisamente el todo San Pablo está visto de ese modo, por lo menos desde aquí, ¿no? Desde Argentina y supongo que en el mundo. Sí, sin duda. Haciendo una estimativa rápida, sí, para poder de alguna manera situar lo que significa hoy Brasil en el mundo. Primero hay que comenzar, me parece que diciendo cuál es la población de este país, que de acuerdo con el último censo está en aproximadamente 215 millones de habitantes. Las últimas estadísticas del Instituto IBGE indican que la renta per cápita del Brasil post-COVID es de aproximadamente $8.000 por persona por año, lo que hace que Brasil tenga un PIB, Producto Bruto Interno, de aproximadamente 1.8 billones de dólares por año. Claro. Con ese valor de PIB, Brasil se coloca en este momento, a partir de enero de 2022, entre las 10 mayores economías del mundo. Para que tengan una idea, Brasil en este momento está con una economía de mayor tamaño que la de Corea del Sur, Australia y Rusia. Carlos, usted sabe que nosotros, bueno, para empezar un poco a entender lo que está sucediendo en Brasil, qué mejor que lo relate quien lo vive, ¿no? Por eso también acudimos a convocarlo para poder charlar con usted. ¿Cómo fue el gobierno de Bolsonaro en Brasil? Para poder ubicarnos un poquito y situarnos en tiempo y en espacio también. La génesis de la aparición de Bolsonaro en la vida política brasilera a nivel nacional
ocurre como una respuesta de una cantidad enorme de brasileros que no se consideraban representados por los gobiernos de las últimas décadas, que eran gobiernos de orientación claramente a favor de los principios del Foro de San Pablo. Entonces, esta cantidad de gente, una proporción muy importante de la población brasilera, quedó huérfana de alguien que consiguiese viabilizar su pensamiento político. Bolsonaro era un oscuro diputado del estado de Río de Janeiro que prácticamente por 3 décadas estuvo formando parte del Congreso Nacional como diputado sin prácticamente ninguna relevancia política. Pocas leyes salieron como producto de su elaboración. Lo que resulta interesante que Bolsonaro, que inició su vida adulta como militar y fue egresado del Colegio Militar Agulhas Negras de Brasil y se retira de las Fuerzas Armadas del Ejército como paracaidista con grado de capitán, es decir, inicio de carrera profesional militar. Y a partir de ahí se radica en Río de Janeiro y se dedica a la política, donde el primer cargo de Bolsonaro es como concejal en la ciudad de Río de Janeiro, y de concejal inmediatamente pasa a ser candidato y diputado nacional. Y es reelecto por prácticamente 7 periodos. Lo que ocurre que por ese origen ideológico egresado del ejército brasilero, él siempre defendió las pautas conservadoras y tuvo una postura, ahí sí hay que reconocerlo, de mucha clareza en el enfrentamiento a las ideas propuestas por los partidos políticos brasileños afines al Foro de San Paulo, particularmente el Partido de los Trabajadores de Lula. Claro. Entonces él tenía un rótulo, Bolsonaro, de tener claramente expuesto prácticamente como único legislador durante casi 30 años una voz de confrontación con aquello que era propuesto por el Partido de los Trabajadores, y que el Partido de los Trabajadores fue durante prácticamente 4 periodos electo y reelecto aquí en Brasil. 2 periodos de Lula, de 2002 hasta el 2008, y 2 reelecciones de Dilma, 2010 y 2014. Entonces, eso hizo que cuando él se propone a salir como candidato presidencial de un oscuro diputado, muy interesantemente despierta la curiosidad del pueblo brasilero, y eso hace que se transforme en un fenómeno electoral sin precedentes, porque prácticamente sin partido político, sin recursos, en 2018 él venció ampliamente con 57 millones de votos la elección nacional, enfrentando a todos los otros partidos, particularmente al candidato del Partido de los Trabajadores. En aquel momento, 2018, Lula estaba preso y es electo presidente de la nación. Entonces, eso es, Noemí y Nicolás, sí, el origen que justifica, o intento explicarlo, claro, de dónde y cómo aparece Bolsonaro en la política nacional brasileña. Claro. Estoy viendo aquí en el diario La Nación, que información que llega de Brasilia, que el vicepresidente brasileño Hamilton Mourão admitió indirectamente que es posible que sea él quien le coloque la banda presidencial a Lula da Silva el 1 de enero próximo.
y no el presidente Jair Bolsonaro, que admitió la derrota en las elecciones 2 días después, pero no felicitó a su rival. Esto sería así, pues se repetiría un poco lo que pasó por estos lares. Sí, yo creo que de la forma que hay, Bolsonaro tiene una personalidad, no es un político de negociación, es una persona de confrontación. Y durante todos los 4 años él no escondió el desacuerdo total con la política llevada adelante por Lula, y es más, lo que en la visión de Jair Bolsonaro no lo califica moralmente ni éticamente a Lula para ser candidato. Y durante el periodo preelectoral y los 2 debates presidenciales en los que estuvieron tete a tete Bolsonaro enfrentando a Lula, sistemáticamente de los 2 lados hubo agresiones personales. Y Bolsonaro a todo momento lo denominó como lo que él dice y piensa y cree que Lula es un ex bandido, un ladrón, un expresidiario, y lo que aquí en Brasil se llama de descondenado. Que fue una campaña muy dura, Carlos. La situación jurídica de Lula. Entonces, para responder a esa pregunta, yo no tengo la lámpara de cristal, yo he leído también esa misma noticia que La Nación está publicando. Pienso que es muy factible que pueda ocurrir, porque no me imagino, por lo que yo lo he visto a Bolsonaro durante 4 años, entregándole la faja presidencial a Lula, a quien detesta, y lo más probable es que Morón, un general retirado, extremadamente inteligente, sea él el que es responsable de pasar esa faja presidencial a Lula. Mismo porque Hamilton Mourão, de vicepresidente de la República, ha conseguido una proeza que no es pequeña. Acaba de ser electo como senador de la República por la provincia, que aquí se denomina Estado, de Río Grande do Sul. Fue una campaña muy dura, Carlos. Sí, durísima. Donde hubo ataques de ambos lados. La parte propositiva de gobierno estuvo también de ambos lados dejada de lado. En relación a Bolsonaro, los brasileros que lo apoyaron pensaron y piensan que un eventual segundo gobierno de Bolsonaro hubiera sido una continuación de las pautas iniciadas durante el primer periodo. Entonces existía una cierta previsibilidad sobre lo que sería hecho. Ya en relación a Lula, fuera de las promesas que él ha dicho, no hay ningún plano de gobierno, por lo menos conocido ni anunciado. Como en Argentina, ustedes que viven en Argentina están mucho más familiarizados que yo, Lula ha hecho muchísimas promesas, entre ellas la de aumento real del salario mínimo. Él, durante los debates, prometió que va a haber asado todos los finales de semana en la mesa de los brasileños pobres. Entonces, me hace acordar a Argentina eso. Claro, fue lo que dijo Alberto. Nadie sabe cómo él va a conseguir hacer eso, pero la realidad es que una masa muy importante de la población brasilera creen en las promesas de Lula, y que es justamente la fracción de la población menos favorecida y que se concentra en los estados del nordeste brasileño. Carlos, tiene un gran porcentaje, como bien decías, hay un porcentaje que acompaña a Lula. Bueno, lo vimos en el resultado que dejó las elecciones, ¿no? Hay un país que, o sea, Lula va a tener que gobernar con casi un 50% de la gente que no acompaña esas propuestas. Exactamente.
exactamente. Es muy interesante. Yo llegué a Brasil en 1977, cuando ustedes dos no habían nacido. Bueno, no tanto, Carlos. Yo le agradezco. ¿Nos está viendo? Ah, sí, acá, esta soy yo. Ya del 77 había pasado algunos gobiernos acá. Bueno, Noemí, yo te veo de aquí, así que claro, pienso que no sos, se ve ahí con los lentes para disimular. Pero lo que quiero decir es lo siguiente. Cuando yo llego a Brasil en 1977 y durante muchos años, diría prácticamente hasta terminar el siglo XX, cuando yo iba a Argentina y mis amigos me preguntaban sobre la realidad social y política brasilera, me costaba trabajo explicar que en este país no había enfrentamientos, que en este país se peleaba la gente, las familias se peleaban los finales de semana comiendo el asado por los clubes de fútbol. Es decir, la división brasilera era si vos eras del Palmeiras o del Corinthians o del São Paulo o del Flamengo o del Botafogo. Eso dividía a los brasileros y por eso discutían. Durante muchos años yo nunca vi a los brasileros ni interesarse por política ni discutir, mucho menos. Es un fenómeno nuevo que comienza en la primera parte del siglo XXI y para nosotros los brasileros, que siempre fuimos extremadamente politizados, nos llamaba mucho la atención. No hablo apenas en mi nombre, sino en toda la gente que yo conocía de argentinos viviendo aquí en Brasil. Nos resultaba muy gracioso ese fenómeno, la poca politización de los brasileros. Bueno, eso cambió. Eso cambió. Yo diría que en Argentina se habla de una franja, la misma franja que ustedes tienen hoy en Argentina. Sí. Está en la sociedad brasilera y, como decía Nicolás, es exactamente 50%. Sí, yo tengo aquí, hoy estaba leyendo un poco para esta entrevista, el resultado final de la elección es Lula gana con 50.9% contra 49.1% del electorado que votó por Bolsonaro. Es decir, ahí nomás una mayoría extremadamente pequeña. Sí. Es muy corta la mayoría, claro. Entre, no solamente que cuantitativamente son dos bloques que están equilibrados, sino que la división entre ellos es una zanja de la misma magnitud que yo vi en Argentina el año pasado. Carlos, el Parlamento quedó para Bolsonaro. ¿Cómo va a gobernar Lula así? Ese es un fenómeno extremadamente curioso, Nicolás, como vos lo has dicho. El Parlamento, tanto en la Cámara de Diputados como en senadores, ha quedado curiosamente una réplica. Y esa réplica yo se las voy a resumir de la siguiente manera. En ambas cámaras, los diputados y senadores que responden a Bolsonaro llegan a 55%. Es decir, que si Bolsonaro hubiera triunfado, tenía mayoría propia para legislar en Brasil. ¿Cómo va a legislar Lula de esta manera? Cosa que no lo tuvo en los 4 primeros años. Claro. Él tuvo que negociar todo el tiempo. Después de eso viene un grupo ideológicamente podríamos llamar de centro derecha, que tiene más o menos un 20% de diputados y senadores, con lo cual se llega a 75%. El otro 25% son legisladores, senadores y diputados que responden al PT o a partidos políticos de izquierda. Carlos, es decir, ahí si hacemos esa referencia, digo, le va a preocupar, me imagino, y va a tener que conseguir consensos con una franja muy dura como la de Bolsonaro. Exactamente, en eso estaba pensando. Porque Lula quiere impulsar algunas cosas que sí o sí va a necesitar el Congreso. Sí, exactamente, Nicolás, y ese es el gran punto de interrogación
Digamos que en el aspecto de pautas administrativas, Lula es una persona extremadamente pragmática. Yo no sé cuál es la información que tienen en Brasil, pero en mi concepto, a pesar que Lula no tiene una formación académica, él tiene el equivalente a un curso técnico de una mitad de colegio secundario argentina, es una persona que aprende con facilidad, extremadamente inteligente, extremadamente. Yo conozco pocos políticos con la inteligencia y el carisma que tiene Lula. En las pautas administrativas, yo creo que él va a negociar, él sabe hacer eso muy, muy bien, diferentemente a Bolsonaro. Ahora, en las otras pautas que sean lo que aquí en Brasil se llama de pautas de costumbres de la sociedad, como descriminalización de drogas, aborto, matrimonio homosexual, ahí no va a conseguir. Claro. No va a conseguir, porque efectivamente se va a encontrar con un Congreso donde la mayoría tiene pautas con la población que los eligió contra esas propuestas de costumbres. Me quedan, Carlos, dos preguntas por hacerle. La primera, se las dejo las dos. La primera, por lo menos de mi parte, la primera es que este fenómeno de que Bolsonaro se haya quedado con la mayoría en las cámaras, ¿se debe a que la confianza que le da el pueblo a Lula es limitada? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es el papel de Dilma Rousseff en el gobierno de Lula da Silva? Bueno, yo creo que la lectura que vos estás haciendo, Nicolás, es la que yo hago. Es lo que yo hago. Le han confiado el Ejecutivo y en algunas provincias brasileras, es decir, lo que se denomina estados brasileros aquí. Curiosamente, en algunas de ellas, Lula gana para presidente, pero pierde en legisladores. Lo que yo también hago esa lectura, es una franja de la población no lo quería a Bolsonaro, lo vota a Lula, pero de la misma manera que lo vota Lula, no le vota sus legisladores. Confianza limitada. Claro. Dilma salió absolutamente desprestigiada en la mitad del segundo mandato. Brasil cayó en un caos económico en el segundo mandato de Dilma. El país retrocedió, el PIB encogió. Entonces cuando ella sale por el impeachment, ella queda muy mal frente a la sociedad brasileña, a tal punto que en la elección de 2018 el Partido de los Trabajadores intenta reimpulsionarla a la política, colocando a ella como candidata a senadora del estado de Minas Gerais, donde ella es oriunda. Salió quinta. Donde había una única vacancia para senador, ella salió el número quinto, es decir, una impopularidad total. Durante toda la campaña, tanto Dilma como otros representantes históricos del Partido de los Trabajadores, muy hábilmente la campaña de Lula los mantuvo escondidos. No aparecieron y muy pocas declaraciones públicas. Entonces es una incógnita. Personalmente creo que Lula no le va a dar ningún espacio a Dilma Rousseff. Mismo porque, como les comentaba anteriormente, creo muchísimo en mi análisis sobre la inteligencia, astucia y pragmatismo de Lula. Y sabe que Dilma una carta fuera del mazo. Claro, sí, que le podría restar muchísimo en el gobierno, inclusive con una elección tan ajustada. Claro. Tal cual. Exactamente. No sé si Noemí tiene alguna pregunta más. Sí, tengo una pregunta que hace tiempo que me viene dando vueltas en la cabeza.
y que tiene que ver sobre todo con el resultado final que hemos tenido, y viendo también que aquí dice que la información que a las puertas de unidades del ejército en ciudades como Río de Janeiro y San Pablo, entre otras, han ido los partidarios de Bolsonaro a pedir la intervención de las Fuerzas Armadas, dice, lo que es ilegal. Pero todos sabemos que en Brasil, o por lo menos eso es lo que nos ha llegado, hay una influencia supongo que muy grande de las iglesias evangélicas, que son las que más habrían apoyado a Bolsonaro, y más si hablamos de qué es lo que no le aprobarían, por ejemplo, a Lula, como el tema abortos y todo lo que usted nos comentaba recién, ¿no? Que estaría contra la conciencia de los evangélicos. ¿Esto es así? Exacto. Sí. Bueno, si entendí tu pregunta, Noemí, tiene dos aspectos. Sí. Una, el aspecto religioso, sí, del apoyo a Bolsonaro, particularmente, como vos decís, de los evangélicos. Claro. Y la otra sobre las manifestaciones que han existido. Claro. Y que existen todavía, sí, sí, frente a los cuarteles. Es un tema que da lugar a bastante discusión, porque en la Constitución de 1988, que es la que está válida, hay un artículo de la Constitución, el 142, en el cual dice que en caso de conflicto de poderes son las Fuerzas Armadas que deben acudir a la nación para la resolución de los conflictos. Está en la Constitución. ¿Por qué fue escrito eso? Habría que conversar con los constitucionalistas de aquel periodo. Claro. Pero está en la Constitución. Es decir, que en caso que haya conflicto entre el Ejecutivo, el Judicial y el Congreso de la Nación, las Fuerzas Armadas pueden intervenir constitucionalmente por ese artículo. Y entonces, mucha gente que votó en Bolsonaro, sí, y que creen efectivamente en que las condenas que le fueron realizadas a Lula son condenas merecidas por actos que practicó durante su primer y segundo mandato, no aceptan lo que dice la presencia de un bandido al frente de la República. Y supuestamente las Fuerzas Armadas tendrían dificultad de respetar una figura de una persona que ha estado presa por corrupto. Claro. Entonces, en ese pensamiento, Noemí, sí, es que supuestamente, por lo que dicen estas corrientes, habría dentro de las Fuerzas Armadas una intención de impedir que un expresidiario asumiese la presidencia de la nación, a lo cual ellos no quieren estar subordinados por una cuestión ética y moral. Claro. Entonces, ese es el caldo de fondo, claro, que lleva a muchos ciudadanos brasileños, sí, que optaron por Bolsonaro a ir a golpear las puertas de los cuarteles diciendo: es la hora de ustedes intervenir y aplicar el artículo 142. Claro. Ahora, pasemos. Sí. Sí, no, lo escucha usted. Yo iba a pasar a la segunda parte de tu pregunta sobre los evangélicos. Sí. Si me permitís, paso a la segunda parte. Sí, cómo no, sí. Sí, lo que tú dices es verdadero, Noemí. Los fieles de las religiones evangélicas mayoritariamente votan en Bolsonaro por la pauta de costumbres. Y ellos están dentro del 55%, sí, de legisladores, diputados y senadores, ellos están representados ahí. Claro, me imaginé, por eso no le van a aprobar. No, existe claramente eso, no tengas duda. Legisladores que son pastores evangélicos. Claro. Y aquellos que no son pastores evangélicos son, claro, personas religiosas o afines a las religiones evangélicas, en las cuales esos
esas iglesias hacen campaña electoral para tener representantes en el Congreso. Entonces son personas que evidentemente no van a permitir pacíficamente como legisladores que se impongan pautas de costumbre contrarias a sus creencias religiosas. Claro. En el otro campo de aquellos que creemos en Dios, como en mi caso en la Iglesia Católica, sí, no se produce ese mismo fenómeno que en las evangélicas. El catolicismo es mucho más liberal en ese sentido de los comportamientos que las iglesias evangélicas, y permite dentro de la Iglesia Católica, en la Conferencia de Obispos de Brasil, hay obispos que son pro Lula y obispos que son pro Bolsonaro. Entonces, no existe ese bloque monolítico a favor de uno u otro candidato del lado de los católicos. Claro. Que sí existe del lado de los evangélicos. Yo veo que como que usted lo nombró porque acá está escrito Mourão, por eso no sé si es Moró. Moró. Bien. Moró hace declaraciones aquí en las últimas horas que es como que va un poquito para uno y para otro el mensaje, ¿no? Entonces él le dijo a O Globo que si bien no comparte con quienes afirman que hubo fraude en las elecciones, también considera que uno de los jugadores, en clara alusión a Lula, no debió haber participado. Pero lo dice suavemente. Y después dice: nosotros estuvimos de acuerdo en participar en un juego con otro jugador que no debería haber jugado. Si estuvimos de acuerdo, no hay nada que reclamar. A partir de ahí no tiene sentido llorar más. Perdimos el juego. Zanjó Morón en la entrevista. O sea, un poco como tratando de calmar las aguas. Sí, y aparte ahí yo quería sumar a lo de Noemí. Esto me imagino que también, Carlos, se genera chisporroteo dentro del gobierno de Bolsonaro. Sí, claro, debe ser que alguien estará en contra. Exactamente. Bueno, esa declaración del general Morón, sí, yo la veo como resultado de un análisis extremadamente inteligente y pragmático de la situación. Claro. Evidente que él tiene informaciones que nosotros no tenemos, que el común de los ciudadanos que vivimos en Brasil no tenemos, sobre qué es lo que piensa verdaderamente las Fuerzas Armadas brasileras en relación a esta situación. Y por lo que yo conozco de las Fuerzas Armadas, que tienen una raíz extremadamente democrática, no creo que salgan a hacer cualquier interrupción del proceso de transferencia de poder de Bolsonaro para Lula. Entonces, esta declaración de Morón, aceptando esa premisa, debe ser entendida como si hay que prepararse, que el próximo presidente va a ser Lula, y tenemos que adecuarnos a esa nueva realidad. Claro. Como comentaba Nicolás, sin duda que yo creo que debe generar chispas, porque en la proximidad de Bolsonaro hay... Bueno, se nos cortó la comunicación, lamentablemente. Ahí, bueno, podía pasar que estamos en vivo desde Brasil. Bueno, realmente un análisis completísimo. Lamentablemente no lo pudimos despedir, pero sí creo que un poco lo que revive lo que pasa. Tratando de ver el panorama sin traer todos los condimentos que está trayendo en este momento. A ver, y lo estábamos hablando con una persona que realmente sabe de qué está hablando, vive allí, y además no hemos dicho que es una persona muy preparada, con quien estábamos hablando, como para que lo conozcan, ¿no? Vos lo tenés allí, ¿no es cierto?
porque a mí el WhatsApp Acá me lo abandonó. Bueno, nació aquí en Argentina, en Cosquín, en el año 1950. En 1968, en Buenos Aires, hizo la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Trabajó en YPF, en la destilería de La Planta. También estuvo en el año 1977 en Rodia, Brasil, en el Centro de Investigaciones. En Rodia, Francia, París, en el Centro de Investigaciones en el año 1981. En el año 1984 a 2010, en Rodia, Brasil, Latinoamérica y Europa, gerente de optimización de procesos industriales. En el 2010 en Roya, gerente de proyecto de nuevas fábricas en Arabia Saudita y Brasil, y actualmente es consultor industrial. O sea que una persona que obviamente puede hacer todos estos análisis y desarrollar. Y hacerlos con la calma que lo hace. Exacto. La verdad que vamos a intentar de convocarlo para la semana que viene, porque hay muchos temas que nos quedaron. Esto sigue. Claro, y que nos quedaron por preguntarle realmente, porque hay un análisis obviamente que hace, es muy exhaustivo de la realidad que sucede en Brasil, y aparte, bueno, vamos a ir viendo también cómo la información se va desarrollando en el transcurso de las próximas jornadas. Bueno, y también tengo que agradecerle a Carlitos Cosú, que nos hace el contacto, nuestro equipo de venta y nuestro jefe del equipo de venta, así que le mandamos un abrazo enorme, que nos hace el contacto también y podemos trabajar en vivo desde Brasil de esta manera. Bueno, ahí está un poco Siempre que siga trayendo cosas. Claro, Carlito. no, aparte lo importante de esto es poder saber bien la realidad de lo que sucede, sin que tengamos que pasar por medios y obviamente vivirla desde el llano, ¿no? Sí, exactamente. No repetir como loros. Exacto. Bueno, la información, estamos en 52 de las 11 de la mañana, pero realmente